Bienvenidos a Colombia Nativa, informes, crónicas y reportajes de los pueblos indígenas. Gracias por estar con nosotros en este espacio de integración para nuestros televidentes y los pueblos indígenas de la Via Yala. Estos son nuestros titulares. La Organización Nacional Indígena de Colombia presenta un completo informe sobre violación a derechos humanos en los pueblos indígenas del país. En Totoró, Cauca, la Guardia Indígena frustra intento de desaparición forzada por parte de las Fuerzas Armadas contra comuneros de la región. Colombia Nativa, informes, crónicas y reportajes de los pueblos indígenas. Lorena, hoy hablaremos de derechos humanos en los territorios indígenas y de todo lo que ha involucrado el sostenerse en medio de los atropellos de los distintos sectores de la región. Sí, Walter, la Organización Nacional Indígena de Colombia, a través de su Consejería de Derechos Humanos, presenta un informe sobre violación de derechos humanos en los pueblos indígenas. Estas violaciones fueron cometidas entre enero y septiembre del presente año y fueron principalmente amenazas colectivas e individuales, homicidios, violencia sexual, entre otras. A pesar de la expedición del auto 004 y la sentencia T025, donde la Corte Constitucional establece las condiciones para la protección de la población indígena en situación de desplazamiento, según el informe preparado por la Consejería de Derechos Humanos de la ONIC, entre los pueblos reportados se han desplazado 2.819 indígenas en lo corrido del año 2014. El pueblo Embera Dóvida, ubicado en el Alto Baudó, Chocó, es el más afectado con 2.631 desplazados, seguido por el Embera Catío en el Alto Andágueda y los Nucac en el Guaviare. Nuestros líderes, nuestros compañeros han tenido que salir de sus territorios a vivir unas condiciones infrahumanas porque este proceso es muy duro. Hay un desequilibrio en la cultura de nuestros pueblos. La mayor amenaza para la pervivencia de los pueblos indígenas es el conflicto armado. La invasión de sus territorios por los grupos armados legales e ilegales, como son el Ejército Nacional, los herederos post-desmovilización de las AUC, gaitanistas, rastrojos, urabeños y águilas negras, el ELN y las FARC, entre otros, trae consigo una violencia desproporcionada que ha dejado graves consecuencias. Los diferentes enfrentamientos entre la fuerza pública, los grupos insurgentes y los paramilitares, los asesinatos, los señalamientos, todas las masacres, la siembra de minas antipersonas en los territorios ha ocasionado un sinnúmero de vulneraciones. Según este informe, entre enero y septiembre, un total de 10 líderes y lideresas fueron reportadas como víctimas de homicidio por el accionar de Fuerzas Armadas. Las víctimas se encuentran entre los pueblos Nasa, Aguá, Embera Chamí, Embera Dóvida y del pueblo Embera Ellavida. Esto sin sumar los intentos de homicidio y las alarmantes cifras de amenazas selectivas y colectivas que no son atendidas eficazmente. A pesar de las acciones urgentes que se han emitido a la Unidad Nacional de Protección, hasta la fecha no tenemos respuestas contundentes. Entonces tenemos a nuestros pueblos indígenas expuestos más a unos riesgos de ser exterminados, porque las amenazas pueden llevar a la consecuencia del homicidio cuando no se toman las protecciones pertinentes a tiempo. Los derechos fundamentales de los pueblos indígenas están sujetos a violaciones de naturaleza permanente, sistemática y generalizada, derivadas de infracciones constantes del derecho internacional humanitario por todos los actores enfrentados en el conflicto armado. Según el Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia, a pesar de los avances en la aplicación del DIH, se debe limitar los métodos de las hostilidades para proteger a la población civil. Hoy en día en el contexto colombiano todavía es necesario trabajar a pesar de los avances y a pesar de los logros que se puede observar en cuanto a su aplicación. Hay todavía retos en el sentido de evitar, por ejemplo, ocupación de bienes civiles o ubicación de objetivos militares cerca o dentro de zonas densamente pobladas. En las niñas y niños indígenas está el futuro de los pueblos, pero la mortalidad infantil aumenta cada año. En lo que va corrido, los casos más relevantes del pueblo Embera Catío del Alto Andágueda, pues son 45 niños desde diciembre a abril de este año que han muerto por esas faltas de garantías.
Este informe utiliza como fuente únicamente los reportes de las filiales de la ONIC y aún así deja cifras alarmantes. Para lograr erradicar los niveles de subregistro se requiere que todas las organizaciones indígenas del país se unan reportando y denunciando todas las vulneraciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas. La historia indígena ha sido escrita con sangre. Por décadas se han violado los derechos humanos y eso les quemaban tiros. Empezó directamente en la carta. Si nosotros vamos a estar aquí, que nos mate aquí en nuestro territorio. Ha sido analizada. En este momento la población indígena en Obe Buglé enfrenta un problema grande con el proyecto hidroeléctrico Barro Blanco. Barro Blanco es un proyecto que se está construyendo en el tercer río más importante de la República de Panamá, en el río Tabasará. Y esta construcción pues va a desplazar a más de 500 personas que viven a la ribera del río Tabasará, en la comunidad de Quebrada Caña, la comunidad de Nuevo Palomar y la comunidad cultural de Quiat, donde hay elementos arqueológicos, elementos como petroglifos, que son lugares y templos sagrados, hay también cementerios y hay una cantidad de biodiversidad que jamás se ha contemplado en el estudio de impacto ambiental, por lo cual el movimiento 10 de abril, la comarca Obe Buglé, está pidiendo la cancelación de este proyecto hidroeléctrico. Nosotros estamos pidiendo primero que se respete la libre determinación de los pueblos indígenas y que para que se construya cualquier proyecto, ya sea minero o hidroeléctrico, haya el consentimiento previo, libre e informado que por derecho tenemos los pueblos indígenas. Ya regresamos en Colombia Nativa. En Colombia Nativa también se mueven las redes sociales. Ashikuna, Alicia Mosca Capaichi, bienvenidos a nuestra sección interactiva de Colombia Nativa. En el día de hoy les queremos presentar una nota digital acerca de la violación y de los derechos humanos en los pueblos indígenas. Vamos con nuestro reportero digital, ¿quién nos tiene? Mashikuna, de Nativa Interactiva. Vamos a tener el gusto de hablar con Oliver Velázquez, acá en la Consejería de Derechos Humanos de la ONIC. Vamos con él. Hola, Oliver. Hola, ¿cómo estás? Oliver, cuéntanos cuál es la importancia en cuanto a que las organizaciones filiales y no filiales de la ONIC informen la violación de derechos humanos acá a nosotros, que nos informen. ¿Cuál es esa importancia? Es importante en materia de dar cuenta y visibilizar la situación de los pueblos indígenas en la región, que nuestras filiales denuncien y se apoyen de la Organización Nacional Indígena para hacer las respectivas denuncias y dar a conocer en el ámbito nacional e internacional lo que sucede y a partir de allí generar acciones en defensa de nuestras comunidades y los pueblos indígenas. ¿Y cómo las organizaciones de pronto que nos vean acá en nuestro programa, cómo se contactan con nosotros? Ellos pueden contactarse directamente con nuestra consejería al correo derechoshumanos@onic.org.co. Así eventualmente ellos lo han estado haciendo alrededor de toda la época en que la ONIC está a cargo de esta función de defensa de derechos humanos. Se pueden comunicar aquí o al correo de la organización a onic@onic.org.co. Listo, muchas gracias, Oliver. Bueno, gracias. Seguimos con más de Nativa Interactiva. Chao, amigos. Recuerden que a través de nuestras redes sociales, como lo es nuestra cuenta de Twitter, @ColombiaNativa, y nuestra cuenta oficial en Facebook, nos pueden encontrar y nos pueden escribir y regalarnos sus comentarios. Precisamente a ustedes quisimos preguntarles cuál, según usted, es el espacio de los pueblos indígenas en el proceso de paz. Esto fue lo que nos contestaron. @Aribón86 nos dice: debe haber una comisión ética de organizaciones y pueblos víctimas del conflicto que participe en los diálogos de La Habana. @Tati Ramírez nos comenta: una mesa de diálogo con integrantes de comunidades indígenas que representen las necesidades de los 102 pueblos indígenas. @Lau876 nos dice: el espacio que deben tener es un espacio de igualdad y reconocimiento como víctimas del conflicto armado y del despojo de sus tierras. @JulianD55 dice: espacio de concertación e igualdad en la mesa de diálogos. De igual forma quisimos preguntarle a la gente acerca de este mismo tema. Vamos con ellos a ver qué nos dijeron. Si nosotros vemos a nivel nacional, no ve uno esa participación
de los pueblos indígenas en el proceso de paz. Reafirmar la autonomía relativa sobre sus territorios. Acá en la capital y por fuera de la capital deberían abrirse mesas de conversación entre los pueblos indígenas con el resto de la población colombiana. Amigos, hemos llegado al final de nuestra sección Nativa Interactiva. Recuerden que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, como lo es en Twitter, @ColombiaNativa, en Facebook, en nuestra página oficial Colombia Nativa y en YouTube, en nuestro canal Colombia Nativa. Aquí van a poder encontrar los capítulos de nuestras emisiones anteriores. Seguimos con más información. En Colombia Nativa, informes, crónicas y reportajes de los pueblos indígenas. Bienvenidos al panel de Colombia Nativa. Ñimchu Teguchalinja, Ashibuguyuan Pai Pai. Hoy, desde Nariño, el territorio del Teita Galeras, hoy vamos a hablar sobre las diferentes propuestas de paz desde los diferentes espacios y cotidianidades. Para ello, nuestros invitados, nuestros maestros, Alfredo Vivero, pintor, y Luis Eduardo Luna, lingüista y antropólogo. Usted ha estudiado los temas de Colombia, especialmente sobre la sabiduría de los pueblos indígenas, en este caso el ayahuasca. Coméntenos esa experiencia tan trascendental que ha tenido y que ha aportado de una u otra forma a estos escenarios de paz. Un profesor estaba hablando sobre una experiencia que alguien tuvo con el peyote y dice que tomé peyote y se me acabó la violencia. Y me impactó mucho porque creo que esto es una de las cosas fundamentales que creo que estas experiencias con estas plantas sagradas llevan. Y de alguna manera, digamos que eso es un paso fundamental. Porque si tú tienes ese contacto con la totalidad, tú no puedes empuñar un arma y tú no puedes atacar, no puedes herir a un semejante. De alguna manera, ese sentimiento de fraternidad íntimo, no solamente con los seres humanos y con la naturaleza, aflora de estas experiencias. Desde ese escenario del arte, ¿cómo acercar que desde lo espiritual englobe hacia una propuesta de paz en Colombia? Sí, retomando lo que decía el maestro Luna, sí, pues después de que ha tenido la experiencia del yagé o la experiencia del contacto con una obra de arte que es de paz, pues la gente tiene que reaccionar con paz, ¿cierto? Ahí no cabe el fusil, ahí no cabe la agresión, porque todo esto tiende al ser comunitario, al sentirse identificado con el otro, a sentirse parte de la tierra, o sea, de cuidarla porque no es de uno ni de otro, sino es nuestra. Siento que esa es la labor que está haciendo la obra. Estos escenarios, por ejemplo, el del arte es muy poco conocido pues, en estos espacios alternativos o en los espacios propios. ¿Cómo usted logra rescatar y dimensionar eso y plasmarlo, por ejemplo, aquí la pintura en relación a culturas andinas? Bueno, lo interesante de pronto, en el caso particular mío, no he tomado yagé. Sin embargo, el contacto con los sabedores, con los chamanes, con los taitas, ellos me dicen que yo tengo la sangre pintada, o sea, que tengo el yagé adentro y he podido transmitir esa visión de la pinta, de la chuma, a través de mis pinturas. Usted ha profundizado en estos últimos 3 años ese tema, cómo plasmarlo, esa espiritualidad y que la nueva generación opte estos escenarios. Sí, el cómo no sé, pero lo he podido hacer, ¿cierto? Sé que estaría en el filo de la navaja, en el filo de la cuchilla, entre los dos mundos, en ese mundo indígena ancestral de pensamiento diferente al occidental y el occidental que está en búsqueda de ese pensamiento porque en el fondo el alma se perdió, el espíritu se ha perdido, se ha diluido en la tecnología, en la ciencia y todo eso. Entonces, a través del arte, de la pintura, estoy como traduciendo ese pensamiento ancestral a esa cultura occidental. Desde la relación con la tierra, bueno, todo esto parte de esa relación que hay entre los seres humanos y de hecho pues nosotros siempre vamos a tener un deber a esa naturaleza. ¿Cómo plasmarlo a ese deber y hoy obedecer a esa naturaleza más que esa democracia que plasmamos los hombres? Una cosa que me interesa mucho es la vuelta al animismo. ¿Y el animismo qué significa? Que todo está vivo, que todo es inteligente, que es una visión indígena lindísima, ¿no? Donde
el viento, la roca, los ríos, las montañas, las plantas, todo está imbuido de vida y de inteligencia. Y entonces eso automáticamente hace que uno se relacione de otra manera con esa naturaleza, porque es una naturaleza viva e inteligente. Y eso ya te cambia completamente la perspectiva. Entonces ahora como el llamado a ese compromiso que tenemos con el planeta a través de Colombia Nativa. El saber está en ustedes, en las comunidades indígenas, eso está vivo. Y pienso de que si lo dejamos morir en este momento, si lo olvidamos en este momento, ya no se perdió. Entonces es un momento crucial para los pueblos ancestrales, pero también para Occidente, porque Occidente está pidiendo esa espiritualidad. Yo también soy optimista, a pesar de todos los conflictos y todo eso, yo soy optimista. Yo creo que justamente aquí es las culturas indígenas, amerindias, tienen un papel importantísimo. Creo que tenemos tanto que aprender de ustedes y creo que es la fuente principal que nosotros tenemos en este momento, de modo que estoy muy orgulloso de poder estar en contacto con maestros indígenas, con comunidades indígenas, ¿no? Porque creo que hay mucho que aprender. Agradecemos al maestro Luis Eduardo Luna, él es lingüista y antropólogo, y también al pintor Alfredo Vivero. Esto fue el panel de Colombia Nativa desde Nariño. Por la soberanía de los territorios indígenas, ya regresamos en Colombia Nativa. Continuamos en Colombia Nativa. Me enteré y te lo cuento. Me enteré que, según indica el informe Muertes Violentas contra Pueblos Indígenas en el Conflicto Armado Interno y Acceso a la Justicia del Programa Presidencial Indígena, los pueblos Aguá, Embera y Zenú han sido los más afectados por el conflicto armado. De acuerdo a la publicación, entre 2002 y 2013 se registran más de 400 homicidios, de los cuales hay 153 investigaciones penales. Durante todos estos años, solo se han proferido 4 sentencias, en 3 de las cuales hubo condena. Fuerzas del Estado detuvieron a un exgobernador del Cabildo Indígena del pueblo Totoroes y a un comunero del pueblo Misac que se dedicaban a la siembra de trucha. La noche del 3 de abril fue interrumpida la tranquilidad en Totoró, Cauca, donde pese a la presión psicológica y tortura, pero gracias a la intervención de la Guardia Indígena, los comuneros no fueron asesinados. Colombia Nativa, con el apoyo del Consejo Regional Indígena del Cauca, el programa de comunicaciones y del proyecto político, sigue recorriendo los territorios del suroccidente de Colombia. Esta vez nos encontramos en el puente que comunica de Popayán a Insá, aquí en el sitio Gabriel López, municipio de Totoró, para comentarles que el 16 de diciembre a las 4 de la madrugada en el año 2008, Edwin Legarda sufrió el atentado del ejército. Esto para contarles el intento de falso positivo entre las 3 fuerzas, tanto el ejército, el SMAT y la policía en el municipio de Totoró. ¿Qué tal los de este compañero exgobernador y este joven del pueblo Misac? Uno se pregunta, ¿hubiera sido mudo o hubiera sido quizás sordo? Lo habían pasado por falsos positivos y se lo planteo aquí así directamente, porque así está este país. El que no se sabe defender y el que no es castellano, pues simplemente pónganle las botas y pónganle el camuflado, que el guerrillero se murió. El viernes 4 de abril a las 2 de la madrugada, el líder indígena del pueblo de los Totoroes, Luis Alfonso Pillimue, y un joven comunero del pueblo Misac, Luis Antonio Morales, fueron torturados física y psicológicamente por miembros de la Policía Nacional, quienes al parecer querían mostrarlos como cabecillas de la guerrilla dados de baja en combate. Cuando salimos ya habían como 5 o 6 que nos cogieron por detrás y nos dijeron: manos arriba y tiéndanse, hijueputas, que aquí tienen que morir. Ellos me cogieron del pelo, me levantaron la cabeza, me dieron contra la tierra. Cuando yo estaba dormido, pues el Señor me vino llamando y me dijo que era el ejército. Pues yo no tenía miedo, yo me salí así como si nada. Pues como así hablan en la radio, en Colombia está uno escuchando, dice que el ejército es el que lo cuida, la policía es que lo cuida. Pues yo pensaba eso, yo dije, pues
vendrán de buena manera. Cuando me salgo, me colocan en la oreja lo que tienen ellos, pues, y ahí dicen que se acuesten en el suelo y nos acostamos. Entonces al señor tenía unas botas, lo sacan y nos cogen en el pelo y nos alzan a ver quién era, y ellos no se identifican nada. Durante un consejo de seguridad, el comandante de la policía en Cauca dio su versión de los hechos. La actividad que se llevó a cabo el día jueves en horas de la noche es una actividad que obedece particularmente al desarrollo propio de las actividades de policía. Si en el desarrollo de esa actividad se determina a través de elementos materia de prueba, a través de evidencia física, a través de las diferentes circunstancias que permiten que realmente los hechos se aclaren, pues estamos dispuestos a asumir las consecuencias que esa situación pueda traer. Gracias a la oportuna intervención de la Guardia Indígena del pueblo Totoroes, esta historia no terminó en la dolorosa tragedia de los mal llamados falsos positivos. Cuando yo bajé, ya el otro compañero bajamos aquí y ya dijeron que ya habían llevado al compañero Luis, que lo habían sacado de aquí. Entonces, ¿qué? Cuando fuimos para ver el fiscal en la línea de puente, cuando ya nos había estado esperando la fuerza pública, como 15 hombres, fuertemente armados. Inclusive tenían hasta peinillas, casi como los SMAC, de diferentes vestidos. Estaban de negro, otros de vestido de la policía y otros como vestido del SMAC, como gris, ¿sí? En nuestro siguiente capítulo, la segunda parte de esta historia, donde está implicado el guardaespaldas del alcalde y el interés que hay detrás de estos hechos y las reacciones de la comunidad de lo ocurrido en el municipio de Totoró. Agradecemos a todos y todas los televidentes, especialmente a los indígenas en el territorio colombiano y el resto del continente que a esta hora nos ven en sus pantallas, y a todos los que nos siguen en las redes sociales. Por mejores tiempos, verdadera paz y buenos caminos. Recuerden escribirnos sus comentarios e inquietudes a nuestro correo electrónico colombianativa.informativo@gmail.com. Nos vemos en nuestra próxima emisión de Colombia Nativa, informes, crónicas y reportajes de los pueblos indígenas.